Tenemos aquí con nosotros, llegó bien temprano, el doctor Wilson Roa, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Siempre es interesante hablar con Roa, quien ha venido aquí en distintos roles, desde mucho antes de ser presidente del colegio. Y viene ahora en un momento en que hay muchos frentes abiertos en el sector. Me gustaría comenzar por las declaraciones que dio ayer el ministro de Salud Pública, quien reconoció que las muertes neonatales, que ya han alarmado al país y han creado alarma en el mundo inclusive, siguen en aumento. Y él hablaba de cifras escalofriantes, han morido casi 350 niños más. Estamos hablando de los que están entre un día de nacido y un mes. De los 30 días. Los 30 de los primeros 28 días de nacido. ¿Qué es lo que está pasando, Wilson, con el tema de la salud? Que nuestra gente se nos sigue muriendo de situaciones que pueden ser prevenibles o curables, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Lo primero que hay que definir es la prioridad de la salud para los dominicanos, que todavía no ha podido ponerse sobre la mesa como capítulo de prioridad. Lo segundo es que la situación de salud de los dominicanos es asistencial. Hay que esperar que usted se enferme para darle la atención. Y como es asistencial, y nosotros tenemos una situación estructural de las instalaciones destinada a la atención del paciente, la tenemos invalidada la gran mayoría para dar la respuesta adecuada. Y sobre eso nosotros lo agravamos con la intervención de 57 hospitales al mismo tiempo, en una remodelación que no logramos terminar, a pesar de las presiones. El mejor ejemplo es Santiago. Santiago tiene 4 hospitales y los 3 hospitales centrales principales están invalidados en una misma remodelación que no acaba. Y eso tiene que tener, lógicamente, una repercusión en el resultado de la salud de quienes van allí a buscar la atención. Hasta que nosotros no entendamos que tenemos que cambiar el rumbo de lo que es la creación de un sistema de salud que al país le falta y que nos remontemos al fortalecimiento de la atención primaria con carácter público, pero partiendo del primer nivel de atención donde está esa población que está muriendo. Porque hasta que nosotros no entendamos que la atención primaria de primer nivel, carácter público, bajo la rectoría del Estado, que va a abarcar más de 7,5 millones de dominicanos, los cuales están invalidados porque el único escenario para ellos recibir atención que tienen son los hospitales carenciales del Estado. Fuera de ahí no tienen ninguna otra posibilidad. ¿Se refiere a la gente que no tiene seguro contributivo? Al régimen subsidiado, que tiene más de 3 millones de dominicanos. Y que la única opción que tiene es ir al hospital del Estado. El régimen contributivo subsidiado, que aún con 18 años de la ley, no ha podido ser cubierto. Y eso no lo protege nadie. Si tú lo sumas los dos, tenemos más o menos 7,5 millones de dominicanos. Sin embargo, ese régimen no ha entrado, pero el contributivo subsidiado no ha entrado, pero el subsidiado tampoco tiene protección porque su única opción es el hospital. Pero existe una red de lo que se ha denominado unidad de atención primaria. Estamos hablando de casi 1.783 unidades. Si tú involucras la rehabilitación, equipo, insumo y personal a 1.783 unidades, si tú le sumas el régimen subsidiado de los hospitales, 176 hospitales, y a eso tú le agregas el régimen contributivo subsidiado, tú tienes más del 70% de la población cautiva para restablecer y prevenir la educación. ¿Y cuál es la situación de esas unidades de atención primaria? Muchas tienen dificultades, igual que los hospitales.
que no cuentan con las condiciones necesarias para dar una atención a tiempo y prevenible, porque eso implica personal y están carentes de personal, carencia de equipo y carencia de insumos. Pero igual están los hospitales generales del Estado. El problema no es ahí que está. El problema es la visión de política pública que tenemos. Es una visión donde la parte pública se relega a un segundo plano para pasar a la parte privada, aún desde el sector público del Estado. Explícanos eso. Fácil. Nosotros tenemos 3 regímenes. El contributivo, que es el que puede pagar, aún bajo la rienda del Estado. Ese es el que puede pagar. El contributivo subsidiado y el subsidiado, que ninguno de los dos han podido dársele la respuesta. ¿Qué se tiene planteado hoy? Que nosotros entremos con la estrategia de la atención primaria, que debíamos entrar por el primer nivel, que entremos por el segundo y tercer nivel. Usted se pregunta. ¿Y ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explica. Porque el de segundo y tercer nivel es el régimen contributivo, el que puede financiar, el que puede pagar. Y eso es un paralelo, al igual que la entrada de la ley 8701, que establece que la atención primaria era la puerta de entrada, prefirieron los fondos de pensiones. Y ustedes saben lo que está pasando con los fondos de pensiones. Más de 531,000 millones y la gente no se puede pensionar, aún los que generaron la riqueza acumulada. Eso mismo hoy nos están planteando que en vez de irnos a los hospitales del Estado, a las unidades de atención primaria, que nos prefieren que vamos a los pacientes que pueden pagar, porque eso tiene 4.024.159 afiliados y está planteado un aumento de la cápita de 104.87 pesos. Cuando tú multiplicas 104.87 por 4.024.159, te da sobre los 423 millones de pesos que tienen planteado transferírselo desde la tesorería a la administradora de riesgo financiero. Y cuando tú multiplicas los 423 millones por 12, que tiene un año, 12 meses, entonces te da la friolera de sobre los 5,000 millones de pesos para que lo administren las administradoras de fondos de riesgo financiero. Aclárame algo. Dice entrar por el tercer nivel. Segundo y tercer nivel. Pero el régimen contributivo. Quizás para entendernos bien, tenemos una medicina asistencial. Así es. Se ocupa de curar al que se enfermó. Así es. No preservar el estado de salud, lo primero. Tenemos entonces una estrategia de atención primaria que tiene 3 niveles. 3 niveles. Explícanos los 3 niveles. Los 3 niveles son los siguientes. El primer nivel de atención. Segundo nivel y tercer nivel. ¿Quiénes van a uno y quiénes van a otro? Al primer nivel de atención, cuando hablamos de carácter público, que es la responsabilidad que el colegio médico ha asumido, nosotros nos referimos al régimen subsidiado. Pero tiene que ser, no debiera ser la puerta de entrada de toda la población o solamente de... Bueno, ahora que vimos el joven narrando el asunto de la pelota, para usted llegar hasta en pelota segunda y a tercera tiene que pasar por primera. Pues ahora en salud no quieren que sea así. En salud quieren que sea por tercera, por segunda. Pero lo que se está planteando ahora no es justamente eso, que entren todos por la primera. No, lo que se está planteando ahora es que entremos por el segundo y tercer nivel y se acabó. Pero es que lo que tiene que ver con primero, segundo y tercer nivel no se refiere a la capacidad que tiene la persona para cotear la salud, sino simplemente es una estrategia que divide. Pero el primer nivel que incluye... Pero la pregunta que nos hacemos, para que la población pueda entendernos, ¿por qué
si yo tengo 176 hospitales públicos, tengo 1.783 unidades de atención primaria. Tenemos un proyecto ya elaborado para las escuelas, estructura de salud en las escuelas. Y por ahí nosotros vamos a captar más del 70% de la población. ¿Por qué tú quieres? Población carente, carencial. ¿Por qué tú quieres irte al régimen contributivo? Que una franja, esa franja del régimen contributivo, una parte la tiene el SENASA, que es una institución del Estado. Pero lo que te va, la respuesta que da el Estado frente a eso es que ellos comenzaron ya las unidades de atención primaria hace mucho. ¿A dónde? Hola. Las que teníamos. Uh-huh. Sí, las que teníamos carenciales, todo el mundo sabe que están ahí. Pero ahora están operando como puerta de entrada al sistema. Sí, pero ¿qué resulta? Es decir, si una persona en San José de Ocoa Sí. se enferma y necesita ser remitido a un hospital superior, a un segundo nivel, a un tercer nivel, sin la autorización de la clínica o el hospital o la unidad de atención primaria, no puede llegar al tercer nivel, ni al segundo. Eso es teórico. Vete al Moscoso Puello para que tú veas, que está de bote en bote, con la carencia de los hospitales que se han cerrado en Santo Domingo, Morgan, Padre Villini, eso está de bote en bote. ¿Y no será que la capital y ahí se ha sido más atiende difícil? pacientes con gripe, con diarrea. Sí, Sí, Y sí. no es para eso la creación de un sistema de salud. Entonces, ¿por qué se ha planteado que entre el segundo y tercer nivel? Porque aún la franja hay dos componentes ahí. Y es el componente privado y el componente público que se atiende en el componente privado. Porque si tú eres del contributivo y eres del SENASA, tú no vas a maternidad. La esposa tuya no va a Robert con el niño. Entonces nosotros estamos planteando, fortalezcamos los hospitales del Estado y la atención primaria a través de la unidad de atención primaria que tenemos, que son finalmente del Estado. ¿Por qué tú me quieres llevar a mí a que el que puede pagar yo le garantice la atención de segundo y tercero. segundo y tercer nivel, la atención primaria por allí, y no el que no tiene cobertura? Porque yo tengo cerca de 3.5 millones de dominicanos sin cobertura, que es el régimen contributivo subsidiado. ¿Por qué no protegemos ese primero? No pudiera percibirse que la defensa de que el régimen, la atención primaria en su primer nivel debe ser en los establecimientos públicos. Debía ser. Sí, no, pero no se podía interpretar que ese primer nivel es para los pobres y el segundo y tercero es para los que podemos pagar. Ok. No, porque eso en la práctica es así. Pero no debiera ser así. No debía ser Porque, así. porque si queremos... Por eso nosotros hemos replanteado en todos los escenarios. Vamos a implementar la atención primaria, magnífico. Pero vamos a cubrir lo más vulnerable, como establece la ley. Pero no exento el sector privado. Es que usted no tiene que quitarle derecho a los otros. Ahora, como política pública, el Estado no debe ni puede comenzar por el segundo y tercer nivel, porque la Constitución en su artículo 61 establece que es una responsabilidad primaria del Estado. Lo que yo no entiendo, Wilson, es la asociación que hay entre segundo nivel con el tema del régimen de aseguramiento. Existe un régimen de aseguramiento contributivo, ¿verdad? Sí. Correcto. Pero eso no quiere decir que una persona que tiene un seguro contributivo, como lo tiene el profesor, pueda, antes de llegar a un especialista, ir a un médico general que le diagnostique. No, es que nadie ha planteado eso. Pero eso es lo que pretende hacer el gobierno ahora. Ah, pero ¿por qué? Porque el Estado, el gobierno, desde la CISARRIR está planteando que vamos a entrar por el contributivo, porque eso nos libera a nosotros de financiamiento, nos reduce. Pero ¿qué resulta? Que apuestan a la intermediación.
Porque si el gobierno fuera a asumirlo de manera directa, a lo mejor también pudiera yo entenderlo. Pero ¿por qué a través de una intermediación? ¿Y cuál es la intermediación? Las administradoras de riesgo financiero. Así que te le llama. Sí, no la No, No de riesgo de salud. de salud. no, pero si tú no tienes hospitales, ni tienes clínicas, ni tienes médicos, ¿cuáles son Es una los riesgos? intermediación. Son los riesgos de salud que tú administras. Entonces, la demanda es que se eliminen esas ARS, ¿verdad? Bueno, eso es una propuesta que se ha llevado incluso al Congreso. Sí, bien y que se abogado. discutió antes. Pero yo te digo a ti una cosa. Cuando tú tienes un dolor, ¿tú necesitas la atención del médico o la intermediación? Bueno, no hay duda de que el régimen, el sistema de seguridad social, que tantas ilusiones creó en la sociedad dominicana, no ha dado los resultados esperados. De eso no hay duda. Para la grande mayoría, no. Para la grande mayoría. Para los negocios. Sí, pero esos son dos o tres. No. Los negocios tienen pocas manos, pero tiene una dimensión que fíjate cómo interfiere ahora la implementación de la estrategia. Ya. Porque son los que tienen el poder de decisión y entonces tienen padrinos. Wilson, quiero partir de que lo importante, lo esencial, es la salud de la ciudadanía. Debía ser así. Debía ser, y no los intereses particulares ni de las ARS, ni de los médicos, ni de la clínica. Acostúmbrese a decirle ARF, Ok. porque no atienden pacientes, ninguna. En segundo lugar, cuando se ha establecido bajo el concepto de que lo importante es la preservación de la salud, no curar la enfermedad, la estrategia de atención primaria se ha mostrado muy eficiente para toda la población, no solamente para los pobres, por la ventaja que tiene, no solamente en cuanto al referimiento a segundo y tercer nivel, sino que pasa por la atención primaria prácticamente la totalidad de la población. Sí. Y hay una detención temprana de riesgo de salud y se previene. Y seguimiento. Hay entonces prevención. Y sale más barato. Entonces, ¿por qué no apostamos a eso? Bueno, porque 18 años después de promulgada la ley más que para la prevención, promoción y educación en salud, ha servido como un traje para los negocios, para los inversionistas que son pocos. Y esos son los que tienen hoy hasta la capacidad de decidir cuál prescripción de un médico vale y cuál no vale. ¿Usted sabía que el médico perdió la capacidad del derecho que la ley le da para prescribir? También eso se lo quitaron a los médicos. Hay quienes dentro y fuera del gobierno han señalado que el principal obstáculo para que entre la atención primaria en vigencia, el primer nivel de atención, se fortalezca a todos los niveles, pero sobre todo en los aseguramientos, tanto públicos como privados, son los médicos especialistas que se consideran amenazados. Si tú investigas la expresión de esa persona, tú tienes que terminar conviniendo que él es parte de los intermediarios, porque así piensan. Porque la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué si el Estado es el dueño de la estructura pública de salud? ¿Por qué no entramos por los más vulnerables? Porque es la ley que dice eso. Eso no es el médico especialista que dice. ¿O es acaso que, por ejemplo, una receta médica hoy que la decide una administradora de riesgo financiero, no el médico, está determinado por el médico? Wilson, hay leyes que amparan al médico para eso, la ley 111, la 8701, la 6803. ¿Cuál es la autoridad máxima en salud que tenemos nosotros aquí en el país? El Ministerio de Salud Pública. ¿Es de verdad eso? La función... ¿Y eso es de verdad? Bueno, en la estructura del organigrama de salud, el rector es el Ministerio. Pero en un país donde tú tienes un seguro, dos seguros estatales independientes, que se dirigen por sus propias normas, como el SENASA y la aseguradora del IDSS.
donde tú tienes un Servicio Nacional de Salud que cada vez adquiere más independencia, más autonomía, donde tú tienes una superintendencia de salud y tienes un Consejo Nacional de la Seguridad Social y todos se consideran jefes por lo menos de su área. ¿De qué rectoría estamos hablando? Es un problema de regulación. La ley le da mandato al ministerio para regular. Pero no yo lo que pregunto es si en la práctica... No, en la práctica está el sector privado regulando el ejercicio de la salud. Porque regula el privado Y el público. y ya se metió al público, amparado en la ley 123-15. Bueno. Entonces es más complejo. El otro tema es el siguiente. Por Mira, eso nosotros apelamos a la determinación del gobierno como responsable de la sociedad en lo que tiene que ver la dirección de le preguntaba a principios el tema de el país está sentado en el banquillo de los acusados, los organismos multinacionales, sobre el tema de salud. Y los indicadores de salud no guardan ninguna relación con el crecimiento de la economía dominicana. El caso que yo le preguntaba ahorita de la mortalidad neonatal, que dice el ministro lo emitió ayer, el ministro de Salud, que se va a incrementar otra vez, que se sigue incrementando, que ya van 350 niños recién nacidos que mueren más que lo que murieron el año pasado en igual periodo de tiempo. En términos absolutos estamos hablando de más de 2.700 bebés, que vamos a terminar 3.000 y tantos. Más de 3.000. Más de 3.000 y tantos niños. Y no pasa nada, no ocurre nada en la sociedad dominicana. Y de igual ocurre con el tema de la muerte materna, que seguimos nosotros en los peores lugares en cuanto a muerte materna. ¿Cómo afrontamos esta realidad, don Wilson? Más allá de los intereses particulares. No, fácil. Facilito. El capítulo de la educación, la promoción y la prevención son 3 elementos fundamentales en el ordenamiento de un sistema de salud. Nosotros no tenemos ninguno de los 3. Y hay dinero para eso. Hay recursos para eso. Que nosotros... Hay recursos. Sí, claro que hay recursos. Lo que vimos en un panel que acaba de celebrarse es que de los poquísimos recursos, porque es muy poco lo que se destina a esto, más de la mitad no se ejecuta. Exacto. Por un problema de concepción. ¿Cuál es la concepción que tú tienes en la administración pública de salud? ¿Y qué es el criterio que tú tienes sobre qué definición tú le das a la salud? Porque ¿cuál es el problema? Que estos países subdesarrollados, como el de nosotros, porque el subdesarrollo no está en la estructura del país, ¿no? Es en quienes tenemos posiciones de dirección pública de la administración de la sociedad. ¿Y es ahí que está. ¿Cómo valora? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros somos uno de los países, o el país que más crece en la región. En los últimos 50 años es el que más ha crecido. Pero nosotros en gastos de salud somos el 3er país, delante de Haití y Honduras, que menos gasta en salud. No, y algo contradictorio, que me gustaría oír su opinión también sobre esto, es el hecho de que en el año en curso, y hoy lo ratifica el gobernador del Banco Central, la economía ha crecido 4.6. No, 6.8. 6.8. Es una 6. cosa, 8. el líder en crecimiento. Y se prevé que para el año próximo crezca por lo menos un 6%. Si usted pone 6 y 7, son 13%. Y sin embargo lo que ha hecho el gobierno es reducir la inversión para salud. Para el presupuesto. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo se explica esto? Por el concepto que tenemos de salud. República Dominicana debe definir un sistema de salud a partir de la prevención, no a partir de la asistencia. Y eso es lo que está pasando aquí. Tú tienes aquí 1.8, pero de ahí hay un porcentaje de un 33% destinado al manejo de las aguas, que es el vector número 1 de la transmisión de ¿Tiene enfermedades. sentido eso entonces? ¿Tiene sentido que se invierta ahí? Sí, pero debía tener un capítulo aparte. Sí. Es lo primero. Lo segundo es que mientras tú sigas apostando a la enfermedad, no va a prevenir la salud. No la va a prevenir. Entonces aquí hay que definir qué es lo que queremos en materia de salud. Porque esa concepción de curar la enfermedad es lo que conduce a las grandes ciudades sanitarias. Y a los grandes negocios. Porque obsérvanse que las grandes construcciones que se están haciendo
es con un concepto privado. Abrirle a los que viven de la intermediación también las estructuras públicas del Estado para que engrosen su fondo. La OPS y la OMS han establecido como estrategia principal, ya no la de la atención primaria, sino lo que ellos llaman el derecho universal, el acceso universal a la salud de calidad. Ahí está incluida Que todo el mundo, la claro, estrategia. por supuesto que sí, por supuesto que está incluida. Claro. Y hay elementos que están planteando, por ejemplo, uno de ellos es que todo ciudadano y toda ciudadana tenga acceso a servicios de calidad cuando lo requiera. Pero está planteando que hay que enfrentar lo que se reconoce como determinantes de salud, pobreza, contaminación Sí, ambiental, una va de la la mano. misma edad inclusive se está convirtiendo en un determinante importante, porque ahora tenemos enfermedades catastróficas creciendo, aumentando, Sin respaldo. sin respaldo y sin recursos. Ah, bueno. ¿Qué piensa? ¿Por qué no avanzamos en eso? Incluyemos el colegio médico que debería ser líder en la propuesta Pero mira, de solución a estos problemas. mira, para que tú veas cómo son las cosas, el Colegio Médico Dominicano le hace un planteamiento que fue acordado y está elaborada ya la propuesta. ¿Nosotros qué pensamos? Bueno, pero si queremos entrar con la atención primaria, de primer nivel de atención, que es por donde nosotros insistimos que hay que iniciar, porque yo no tengo por qué iniciar por arriba cuando los más vulnerables están abajo. Entonces, ¿qué nosotros vimos? Que el Estado tiene, la sociedad tiene 2.4 millones de niños en las escuelas. ¿Y quién los lleva a la mayoría? Los padres. Entonces, ¿qué nosotros pensamos? Bueno, nosotros agarramos los niños, 2.4 millones de niños, agarramos los empleados de las escuelas, agarramos los profesores de las escuelas y además de los niños, a través de ellos llegamos a los padres. Si tú le agregas las 1.783 unidades de atención primaria pública que tiene el Estado, tú por ahí cubres más del 40% de la población. Y fíjate, te estoy hablando de la población más vulnerable, porque ¿Y las autoridades están en desacuerdo con eso? Están de acuerdo, Pero no se hace. pero lo hicimos ahora, todavía no se ha aprobado, ya el proyecto está hecho. Pero ¿qué es lo que yo quiero decirle con esto? Que el Colegio Médico Dominicano está haciendo propuesta de corrección, pero sobre la base de prevenir situaciones de salud. Cuando tú me agarras después de 18 años de la ley, que no hemos podido avanzar, y tú logras con un proyecto a corto plazo capturarme más del 40% de la población más vulnerable, tú diste el gran salto que en 18 años no ha dado. Pero no, a nosotros lo que se nos ha planteado, no, vamos a empezar por arriba. No, señores, por abajo que hay que empezar. Bien. Donde está la población más vulnerable. Vamos a agradecer no solamente la presencia, sino también las interesantes consideraciones vertidas por el doctor Wilson Roa, que es presidente del Colegio Médico Dominicano. Muchas gracias y lo tendremos más a Gracias a menudo por ustedes. aquí para tratar este tema tan importante. Cuando me inviten, vuelvo. Cómo no, Gracias. y ustedes no se vayan, que tenemos otra interesante entrevista a continuación.